¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, Alexander, Andrea, Cristian, Israel, José, Lucía, Sherilyn, Barreto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches con todos. Bien, vamos a comenzar con la clase. Vamos a trabajar otro caso, ¿ok? El caso de pinturas arcoíris, ¿sea? ¿Correcto? Pinturas arcoíris, sea. Vamos a comenzar primero con el control de lectura. Sí, vamos a comenzar primero con el control de lectura y luego vamos a ir con el análisis respectivo. Dice lo siguiente, ¿no? Pinturas Arcoiris S.A. tiene en su planta una máquina de origen de Estados Unidos comprada en septiembre del 2018. La misma que se ha malogrado dentro del periodo de garantía. Ya. Se compró una mercancía de Estados Unidos en septiembre de 2018, pero con el transcurrir del tiempo y de su mismo uso, imagino, se ha malogrado, ¿no? Lo bueno dentro de este margen es que se ha malogrado dentro del periodo de garantía. Es que a veces cuando uno compra un producto o una mercancía, este, paga pues con un año o 2 años de, de garantía en el caso de que se malogre lo pueda reparar la misma empresa. La empresa decide enviar la máquina a Estados Unidos para su reparación. En Estados Unidos, después de revisar, ¿no?, dicha máquina en sus talleres, diagnosticaron que la misma tiene fallas de fabricación y que no se puede reparar, ¿ok? Así que deciden cambiársela por una de última generación sin costo adicional para que la empresa peruana, bueno, para la empresa peruana, ya que está cubierta por la garantía. La numeración de la dan de importación tiene como fecha 10 de octubre del 2018. Ok. Profe, me preguntan por aquí antes de continuar, ¿dónde está ese caso? Ah, ok. Es aquí, en preguntas. Está en preguntas en el segundo archivo. No, primero voy a desarrollar este casito con ustedes y ya luego vamos a ver el caso que les he dejado como tarea. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a ir avanzando de esa forma.
Ahora, aquí, antes de pasar a la siguiente diapositiva, entonces el cliente en Perú tomó la decisión de enviarlo a Estados Unidos, tiene garantía para que lo reparen, pues. Cosa que si hay que hacerle algún cambio, te hacen un cambio con repuestos originales en la misma empresa, ¿no? Una parte mejor, porque a veces cuando le pones genéricos puede funcionar un periodo y después se vuelve a malograr, porque a veces no es compatible con la misma máquina. Pero acá se agrandó un poco el problema, porque, caramba, ya la maquinaria no es que haya sido una falla de uso, sino es una falla de fabricación. Entonces, se descarta un poco la responsabilidad por parte del cliente, por si el cliente lo haya malogrado, pero hay un problema. Uno, que no se puede reparar. Imagino por qué, porque capaz es un modelo que ya está un poquito descontinuado y como es así, ¿no? Está descontinuado, ya no hay repuestos para ese modelo. Porque capaz no lo pueden reparar. Pero lo que piensa hacer el proveedor es, bueno, como ya no tengo de este modelo, te puedo otorgar otro producto o otra maquinaria que es un modelo mejor, ¿no? Capaz tiene algunas opciones que la máquina, de la primera maquinaria que yo te vendí, y ese es el que te voy a otorgar, ¿no? Como reemplazo, porque obviamente si tiene garantía, no te puedo dejar sin tu maquinaria. Está vendido y está pagado, ya está utilizado cierto periodo, entonces no te puedo devolver tu dinero, pero sí te puedo dar una mejor maquinaria. Entonces, llegan a ese acuerdo. Acá hay un hincapié, ¿no? Ojo que la dan de importación de la primera maquinaria que se malogró fue el 10 de octubre, ¿ok? O sea, lo compraron en septiembre, pero la numeración de la DAM fue en octubre. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Una cosa es que tú lo compres y otra cosa es que ante aduana lo destines. Yo lo compré con el proveedor en septiembre, pero recién en octubre que llegó la carga, por ejemplo, o estaba por llegar, lo numeraron como importación para el consumo. O sea, acá ya me está hablando prácticamente de la sección tercera, ¿no? Del régimen del régimen de importación para el consumo, pero también, ojo ahí, nos está hablando de la sección tercera, pero de una exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. ¿Por qué? Una exportación temporal para perfeccionamiento pasivo implica la salida de mercancías del territorio aduanero para justamente que sufra un perfeccionamiento, que es una transformación, elaboración o reparación. Si está saliendo una maquinaria a Estados Unidos para ser reparada, eso se llama exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, porque luego de su reparación o cambio, dependiendo del caso, como es este de aquí, retorne al territorio nacional, ¿correcto? Previo pago de impuestos según corresponde. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero acá se está aplicando dos regímenes. Uno, del de importación para el consumo de la primera maquinaria, que fue en octubre, y luego del segundo régimen, que sería la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, ¿no? Que es por la salida de la mercancía de esa primera maquinaria que ingresó, pero por motivos circunstanciales, con el transcurrido del tiempo se malogró, tuvieron que enviarlo para su reparación. Y ustedes lo pueden validar en el artículo 76 de la Ley General de Aduanas. Busquen exportación temporal para perfeccionamiento pasivo para que puedas ir relacionando el caso con lo que estás leyendo en dicho artículo. ¿Todo bien hasta ahí? Con el análisis, Alexander, Andrea, Cristian, Israel, José, Lucía, Rodrigo, Sherilyn y Yesenia Gia. Genial, perfecto. Ojo que les he dejado tarea, que es prácticamente leer la sección tercera.
Así que con esto ya nos tenemos que estar alineando a los casos. Ahora, pregunta. Teniendo en cuenta la situación planteada, sirvas a responder las preguntas que se indican a continuación sustentando, bueno, sus respectivos fundamentos de ley, no sé, como ley general de aduanas y su reglamento. ¿Qué régimen aduanero se debe de emplear? Un poco lo que estábamos conversando, ¿no? Si se va a ejecutar una salida de la mercancía para una reparación, ¿cómo se llama en este caso? Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, ¿no? Y eso lo podemos ubicar en donde, en el artículo 76, corríjame si no es así. Artículo 76, ¿no? Permite la salida temporal del territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas para su transformación, elaboración o reparación y luego reimportarlas como productos compensadores en un plazo determinado. Las operaciones de perfeccionamiento son llamadas a transformar, elaborar o reparar mercancías. ¿Correcto? Entonces, aquí hay que ver, ¿no? ¿Qué régimen aduanero se debe emplear? Vamos nuevamente a nuestra pizarrita virtual y a ver, se debe emplear al régimen aduanero de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo según el artículo 76, ¿no? Y ahí se va un poquito ya añadiendo el sustento de base legal, ¿no? Artículo 76 del capítulo 2 del título 4, del capítulo 2 del título 4 de la sección tercera del decreto legislativo 1053 2008F dice lo siguiente. Claro, pero ojo, Cristian, que está saliendo para un perfeccionamiento. Vamos, ya vamos a ir. Su primera, a ver, cuando uno manda una mercancía al exterior teniendo garantía, lo primero, o para lo primero que le envían es para una reparación. Ya en el camino, ¿no? Por un tema más técnico, se ve si la reparación procede o se produce un cambio, ¿no? Pero una de las primeras alternativas, opciones, ¿cuál es? Que lo repare, ¿no? Es como, por ejemplo, ahí cuando se malogra un televisor o un equipo de sonido, yo lo primero, o una impresora, ¿qué hago? Lo primero que hago es lo mando al servicio técnico, ¿no? Y tú no pides de frente que te lo cambien, ¿no? Tú te dices, quiero que me lo repares, ¿no? Y ya el servicio técnico te dirá, pues sí, ya está reparado, o y sabes qué, tengo que cambiártelo por otro porque el error es de fábrica. Y, y no tengo ahorita para poderte reemplazar por el mismo modelo porque no tengo stock. Así de sencillo, ¿no? Pero el propósito principal de la operación, ¿cuál es? La reparación, ¿no? Por eso que sería en este caso dicho artículo. Profe, todo eso tenemos que poner en la respuesta, bueno, muy aparte de la base legal, si es que te refieres al contexto de la respuesta, sí. Tendrías que colocar todo esto porque con esto le estás explicando a la aduana que por el por qué has tomado la decisión de asignar a esta región.
¿Todo bien hasta ahí? Alexander, Andrea, Cristian, Israel, José Luis, Rodrigo, Sherlyn y Yesenia. Genial, perfecto. A ver aquí, ustedes. Necesito que primero, antes de continuar, necesito que todos, Alexander, Andrea, Cristian, Israel, José, Lucía, Rodrigo, Shevelin y Yesenia, por favor, me manden un mensaje por interno, ¿sí? Que sea un saludo, pero necesito saber que todos se encuentren en privado, ¿ok? Donde dice enviar a en el cuadro del chat, coloquen ahí enviar a Joel Almonte y me manden un mensaje. Ya tengo a José, ya tengo a Cristian, sí, disculpa, Rodrigo, Sherilyn, Andrea. Uy, ¿qué pasó? Ah, habría que ver eso. Pues hay que, una parte hay tiempo, así que mal tiempo, buena cara. Hay que aprovechar ese tiempo adicional para podernos preparar de la mejor forma. Como dice el dicho, por algo pasan las cosas. Así que aprovechar todo ese tiempo. Gracias Lucía, Yesenia, ya, Israel, no hay problema. Revisa el video. Sí, hoy voy a subir los exámenes resueltos y por ahí capaz les voy a subir algunos adicionales. Tomen en consideración los que voy a subir para su repaso. Listo, listo. Bien, me gustaría saber dónde o en qué parte de la norma, de la ley o reglamento encontrarían los documentos exactos que se deben de presentar a la aduana de salida, ¿ok? Así que les voy a pedir por favor que ubiquen el artículo y solamente coloquen la base legal en el cuadro del chat. ¿Estamos con todos? Necesito que ubiquen el artículo. Lo pueden encontrar tanto en la ley como en el reglamento. Les voy a otorgar un margen de 5 minutitos para que me estructuren la base legal. Estamos en la búsqueda de base legal. Comenzamos, por favor. Tengo las 9:29, 5 minutos, 9:34 aproximado. ¿Sí? Comenzamos.
A ver, ¿cuáles son sus respuestas? Solamente tengo la respuesta de Sherilyn, Alexander, Andrea, Cristian, José, Lucía, Rodrigo, Ksenia. ¿Qué documentos? Primero, la palabra clave de la pregunta viene a ser el régimen aduanero, ¿no? ¿Qué documentos exactos se debe presentar en la aduana de salida del bien? Estamos hablando que este es un caso de una exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Debo inmiscuirme en, en esta sección. Primero revisar en todo el capítulo 2 si habla de documentos, por lo cual no hace mención. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Irme al reglamento de la Ley General de Aduanas y ubicarme en la sección tercera, a ver si me habla de documentos. Y efectivamente hay un artículo que habla de documentos, ¿no? Es el artículo 60. Y en el artículo 60 tengo que buscar el régimen, ¿no? El régimen me dicen por aquí que es el literal G. Efectivamente, ¿no? Ahí está el literal G, necesitamos la DAM, el documento de transporte, la factura, cobra insumo de producto, documento de seguro, garantía. Entonces, la respuesta estaría en el literal G del artículo 60, ¿o no? Ahí está Lucía, justo me había mandado su respuesta. Claro, mira, por lo general siempre la búsqueda se comienza por la ley, ¿no? Si al momento del control de lectura en la ley, ubicada por ejemplo en la sección tercera, como en este caso, no la encuentras, en automático, nada más por defecto, pasa el reglamento, por defecto. Nada más, ese es el único indicio en el cual si la respuesta no la encuentras en ley, por defecto el reglamento, ¿no? Pero siempre trata de comenzar la búsqueda de una alternativa de solución por la ley. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Alexander, Cristian, José, Rodrigo, Senia. Genial, perfecto. Entonces, sería según el literal G, tú dirás, pero profe, ¿por qué no colocan los numerales uno, 2, 3, 4, 5, 6? Porque acá la respuesta es todo. Yo hubiese colocado, por ejemplo, según el numeral tal, de que me hubiesen preguntado, ejemplo, ¿no? Eh, el cuadro de insumo de producto es uno de los documentos que se utiliza para el régimen de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Pues yo hubiese colocado sí, según el numeral 4 del literal G del artículo 60 del título uno de la sección tercera, ¿no? Ahí se hubiese colocado el numeral. ¿Por qué? Porque la pregunta es específica para un documento. Pero este no es el caso. Acá me preguntan cuáles son los documentos que utilizas para la salida del bien. Acá me están preguntando por todos. Todos los documentos están mencionados en dónde? En el literal G. Por eso que la respuesta inicia con el literal. Repito, según el literal G del artículo 60 del título uno de la sección tercera.
según el literal G del artículo 60 del título 1 de la sección tercera del decreto supremo 010-2009 EF, dice lo siguiente. ¿Cómo sé que es el reglamento? Porque aquí también hace mención. Después de la sección tercera tendría que ir hasta la sección primera. Y aquí arribita me hace mención. Decreto Supremo 010-2009 EF. ¿Listo? ¿Todo bien hasta ahí? Alexander, Andrea, Cristian, José, Lucía, Rodrigo, Sherilyn y Yesenia. Ya después del dice lo siguiente, claro, hay que copiar, ¿no? Hay que copiar todos los documentos que hacen mención dicho literal. Y ya con esto cerramos la pregunta, ¿correcto? Ahora, acá hay una buena pregunta. ¿Hasta qué fecha máxima, hasta qué fecha máxima se podrá efectuar el cambio de la máquina? Indicar la fecha exacta. A ver, Sherilyn, no te olvides colocar ahí tu opción del chat en privado, ¿sí? Ahí te estás en enviar a todos. A ver, buscamos, por favor, la respuesta de esta pregunta, teniendo en consideración cuál sería la palabra clave. Ojo que seguimos en el régimen de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. ¿Sí? Seguimos en el régimen. Tenemos 5 minutitos para poder responder. Son las 9:44, 5 o 6 minutos, 9:50. Comenzamos, por favor.
A ver, tengo varias alternativas de respuesta. Complicado, ¿no? Miren, aquí en el artículo 78 de la ley, no sé si pueden seguir conmigo el control de lectura, cambio o reparación de mercancía deficiente o no solicitada. Se considerará como una exportación temporal para perfeccionamiento pasivo el cambio o reparación de la mercancía que, habiendo sido declarada y nacionalizada, resulte deficiente o no corresponda a la solicitada por el importador. Bueno, en este caso no es que no corresponda, simplemente resultó deficiente, las fallas. Siempre y cuando dicha exportación se efectúe dentro de los 12 meses, dicha exportación temporal se realice dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha de numeración de la declaración de la importación para el consumo y previa presentación de documentación sustentatoria. Tratándose de mercancía nacionalizada que ha sido objeto de reconocimiento físico y cuya garantía comercial no exija su devolución, el dueño consignatario podrá solicitar su destrucción bajo su costo y riesgo a fin que sea sustituida por otro idéntico similar. Bueno, ese no es el caso. El caso más corresponde por el primer párrafo, ¿no? Y tú dirás, pero profe, dice contado a partir de los 12 meses de la fecha de numeración de la importación. Acuérdate, justamente esta última parte de acá, la numeración de la DAM de importación, ¿cuándo fue? El 10 del 10 del 2018. Eso quiere decir que tenemos hasta el 10 del 10 del 2019 para poder gestionar la exportación temporal para perfeccionamiento. ¿Estamos hasta ahí? Eso es lo que me da a entender. Entonces, acá me dice, ¿hasta qué fecha máxima se podrá efectuar el cambio de la máquina? Hasta el 10 del 10 del 2019 como fecha máxima, que es la fecha que se puede gestionar la exportación temporal. Vamos hasta ahí. Entonces, la fecha máxima para poder efectuar el cambio de la máquina es el 10 del 10 del 2019 según el artículo 78, le dije, ¿no? Según el artículo 78 del capítulo 2 del título 4 del capítulo 2 del título 4 de la sección tercera del decreto legislativo 1053-2008 EF, dice lo siguiente, y acá les voy a enseñar algo más. Acá, ¿cuántos párrafos tenemos en el artículo 78? ¿Cuántos párrafos por lo general tenemos aquí? Uno y dos, ¿no? ¿Dos párrafos? Ok. ¿Los dos párrafos corresponde a la respuesta o solamente el primero? Repito la pregunta, claro está. Del artículo 78, que tenemos dos párrafos,
¿La respuesta está en los dos párrafos, solo en el primero o solo en el segundo? Solo el primero, ¿no? Entonces, ¿qué hago en ese caso? Copias la respuesta del primer párrafo y, y abajo colocas un paréntesis con tres puntitos que implica que líneas abajo de ese primer párrafo tienes un segundo párrafo que detalla cierta información. Y con eso cierras tu respuesta. Si copias ambos párrafos, o sea, no lo toman como respuesta equivocada, pero lo que pasa es que si copias ambos párrafos, lo que estarías más perdiendo es tiempo. O sea, no lo consideran como respuesta equivocada porque igual forma parte del artículo, pero sí perderías tiempo en transcribir información que en teoría no corresponde. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Algunos cuando copian los dos párrafos, yo les he sugerido resaltarlo, ¿no? O subrayarlo, ¿no? O tratar de colocarle algún otro dato que identifique de que el primer párrafo o el segundo es la respuesta correcta dependiendo de la pregunta. Bueno, si es esta pregunta, sería el primer párrafo. Y nos pasamos ahora a la última pregunta. ¿Cómo se calcula la base imponible para retornar la máquina nueva? ¿Ok? Seguimos en la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. ¿Ok? Necesito la base legal. Como respuesta, comenzamos a buscar dicha respuesta. Tenemos 5 minutos. Son 9:59, 10:04. ¿Sí? Comenzamos, por favor. Base legal, correcto, de esta última pregunta.
Bien, estoy viendo algunas respuestas, creo que la gran mayoría de respuestas coinciden, pero no sé si pueden leer el artículo 81. Dice, reparación o cambio de mercancía efectuada en forma gratuita. Cuando la operación de perfeccionamiento tenga por objeto reparación o el cambio de mercancía por otro equivalente, efectuada de forma gratuita y por motivos de obligación contractual o legal de garantía, acreditada ante las autoridades aduaneras en la reimportación, la determinación de la base imponible para el cobro de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder, se calculará únicamente sobre el monto de los gastos, eh, porte y seguro ocasionados por la salida y el retorno de la mercancía, salvo que la mercancía objeto de cambio sea mayor, sea de mayor valor, en cuyo caso esta diferencia en el valor forma parte de la base imponible, y siempre y cuando la exportación temporal se efectúe dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha de numeración de la importación para el consumo, no procede devolución de tributos en caso de que se realice por mercancía de menor valor. Aquí nos hace mención de que se va a efectuar un cambio, ¿no? En Estados Unidos, después de revisar dicha máquina en sus talleres, diagnosticaron que la misma tiene fallas de fabricación y que no se puede reparar. Así que deciden cambiársela por una de última generación sin costo alguno para la empresa peruana, ya que está cubierta por una garantía. Entonces, yo creo que más que la 80 sería el 81, ¿no? ¿Qué dicen? Alexander, Andrea, Cristian, José, Lucía, Rodrigo, Sherilyn y Yesenia. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? O sea, el 80 está bien, pero creo que se acerca un poquito más al caso del 81. Sí, no me imagino. Me imagino, me imagino. Lo que pasa es que el 80 más aplica, ¿sabes para qué? Para temas de transformación o elaboración. Para una transformación o elaboración, ahí sí te aceptaría el artículo 80. Pero como este caso es una reparación o cambio, ya entra a tallar más el artículo 81. Pequeños tips para poderlos relacionar. Entonces sería la respuesta que la determinación de la base imponible se realiza según la determinación de la base imponible al retorno de la máquina nueva. Se realiza según el artículo 78, no, perdón, 78, no, 81, y bueno, con la misma premisa, ¿no? El capítulo 2 del título 4 de la sección tercera del decreto legislativo 1053-2008 EF dice lo siguiente, acá bueno, es bastante texto, pero sería prácticamente transcribir aquí sí todo lo que hace mención dicho artículo. Pero acá sí sería todo, porque el siguiente párrafo es una sola línea, así que no afectaría en nada que le coloques un paréntesis con 3 puntos. Simplemente no se pueda visualizar el reto, sino que fue bastante contexto.
Ya no es necesario. ¿Listo? Tomen apunte, por favor, de la base legal. Lo he puesto por si acaso en el chat. Mm. ¿Cómo vamos hasta ahí con ese casito? En el examen, por lo general, como siempre he estado viendo anteriormente, es un caso con cuatro preguntas y cada pregunta vale 2 puntos. O sea, en este caso, la idea es resolverlo todo bien, estaríamos asegurando 8 puntos, 8 puntitos. La otra clase comenzamos con nomenclatura, así que atentos, ¿ah? Vamos a hacer que la siguiente clase la nomenclatura sea agradable, no se preocupen. Vamos a preocupar, vamos a hacer que la nomenclatura sea práctica. ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció? Les mandé a resolver este caso 2, si no me equivoco, ¿no? ¿Pudieron desarrollarlo? Alexander, Andrea, Cristian, José, Lucía, Rodrigo, Sherilyn, Yesenia. A ver, vamos a leerlo, ¿sí? La empresa Nicole SRL con almacenes en la Avenida Argentina 567 Callao tiene como actividad habitual la comercialización en el mercado local de productos importados de mercancías de diversos rubros. Para el presente caso, ha realizado una operación de compra-venta internacional con la empresa Pacific Trade, proveedor que tiene sede en Maya. El ítem materia de importación son perfumes para damas en recipientes de vino. Su presentación viene en cajitas de maderas talladas, ¿no? Para la venta al por menor de 800 unidades por un valor FOB de 20.000. Imagino que es el valor FOB total. Y por un peso de 800 kilos, que se vendría a ser el peso bruto. Seguimos. La compra-venta se realiza en términos FOB, habiéndose embarcado las mercancías el día 15 de julio del 2018. Se embarcó el 15 de julio por la CIA naviera sin cargo quien emitió el conocimiento de embarque, número tal, siendo el costo de flete $800 con puerto de destino Callao. Que salió el 15 de julio, Estados Unidos, al Callao, pagó un flete de 800 y un valor FOB de ¿cuánto era? 20.000. La carga fue transportada y asegurada por la compañía de seguros RIMAC, cuyo costo ascendió a $500. Ya, la carga llegó al puerto del Callao el día 4 de agosto en la nave tal, concluyéndose la descarga el día 6. Ok. El despacho aduanero se realizó en Intendencia de Aduana Marítima del Callao. Estamos hablando que es una carga eh, que se está trabajando bajo la modalidad diferido, ¿correcto? Y por lo que se entiende es una compra-venta, así que debería de trabajarse como régimen de importación. Hasta el control de lectura gestionado no me dice que lo ha destinado como importación. Ítem, materia de importación, pero no te dice que lo está trabajando como importación.
Es una probabilidad. O sea, tenemos acá dentro del margen. Si es una probabilidad, una importación sería sección tercera, sección quinta, porque ya habla que la carga ya llegó, es una modalidad diferido. Y si sigue siendo importación, sería la sección sexta, porque la sexta habla de tributos y la importación siempre se relaciona con los tributos. Vamos a ver si es cierto. Todavía no he leído las preguntas, pero es lo más probable. El día 8 del 8 se enumeró la DAN de importación para el consumo. Ahí está, ya confirmado. Se le asignó el número de DAN tal. Son 6, son puesto 7. Pero bueno. Despacho fue seleccionado Canal Rojo con fecha 11 de agosto y se otorgó el levante autorizado en Aquiles en mismo día. De acuerdo a la información anterior, dar la respuesta a la siguiente interrogante y sustentar de acuerdo a la Ley General de Aduanas y su reglamento. ¿Cuál es el plazo máximo, indicar fecha exacta, para solicitar la destinación aduanera de mercancía? ¿Cuál ha sido su respuesta? ¿Cuál es el plazo máximo? Interesante el caso, ¿eh? Muy interesante, demasiado, diría yo. A ver, voy a colocarlo por aquí. Tengo la respuesta de José. A ver, estoy esperando la respuesta de los demás compañeros. Alexander, Andrea, Cristian, José, Lucía. Perdón, José ya me mencionó. Lucía, Rodrigo, Sherilyn y Yesenia. De momento tengo la respuesta de José. ¿Cuál es su respuesta? Por favor, plasmen su base legal para poder validar si es conforme o no. Quiero corroborar si la respuesta que ustedes han determinado es la correcta. Mencionan el artículo 130, el inciso B. Para el análisis, ¿ah? En sí, si bien es cierto, es una modalidad diferido, el literal B no te da la respuesta exacta, ¿no? Dice cuando se enumeren después de la llegada del medio de transporte, pero no te dice el plazo máximo.
¿Dónde te dice el plazo máximo? Este artículo tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco párrafos. Entiendo que el plazo máximo lo dice en el segundo, ¿correcto? Y hasta 15 días calendario siguientes al término de la descarga. Término de la descarga fue el día 6 de agosto. Ok, entonces, si el 6 de agosto es el término de la descarga, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. El día 21 sería el último día para solicitar las mercancías bajo la modalidad diferido o no. ¿Por qué? Volvemos. Si la carga ya llegó, el plazo máximo para poderlo destinar que dice acá, y hasta 15 días calendarios siguientes al término de la descarga. Término de la descarga, según el caso, es el 6 de agosto. Repito, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 es el último día para poderlo destinar como qué, como diferido, que es la última modalidad, ¿no? Como plazo máximo que me permite. Entonces, aquí, pero no sabía que podía colocar párrafo como título, párrafo como título. A ver, vamos a desarrollar el casito para que tengan en claro cómo lo resolverían. O sea, acá sería según el artículo 130 de FRE, en el artículo 130 de la ley. Según el artículo 130 del título uno de la sección tercera, de la sección quinta, perdón, del decreto legislativo. Así es. Miren aquí, artículo 130 del título uno de la sección quinta. Según el artículo 130 del título uno de la sección quinta del decreto legislativo 1053-2008F, dice lo siguiente, y después del dice lo siguiente, acá vas a colocar lo siguiente. Paréntesis con tres puntitos, el primer párrafo. Luego colocas el segundo párrafo, parte de tu respuesta, ya que no estés copiando todo. Y luego colocas otro paréntesis con tres puntitos para que indiques que debajo de ese segundo párrafo hay más información dentro del artículo. Y con eso se encuentra resuelto el caso, ¿no, Cari? ¿Cuál es el plazo máximo para señalar fecha exacta a solicitar la destinación manual de mercancías? Acá vamos a añadir, ¿no? El plazo máximo para solicitar la destinación aduanera de mercancías es el 21, ¿no? Le dije 21 de agosto del 2018. Según el caso donde se encuentra hasta aquí. Preguntas examen ya y se encuentra en la diapositiva 19. Preguntas examen ya
desde la diapositiva 19. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Están de acuerdo con la estructura de la respuesta? No, no se preocupe. Justamente estos casitos es para alinear algunos puntos, ¿no? Y como les dije, si no vamos a equivocar, nos equivocamos aquí. Ah, ¿por qué los asteriscos? Porque ayuda a determinar que debajo o dentro de dicho párrafo hay más contextos, o sea, hay más texto. Por ejemplo, arriba de la destinación aduanera es solicitada mediante declaración aduanera, podemos ver que acá hay un párrafo. Y debajo de este párrafo, que es nuestra respuesta, hay más contexto. En vez de copiar todo, ¿qué hacemos? Colocamos un paréntesis con tres puntitos y hace mención que debajo de este segundo párrafo hay más información detallada en dicho artículo. ¿Sí? Alexander, tomando en cuenta la numeración de la DAN, ¿cuándo es exigible la obligación tributaria aduanera? Creo que esta pregunta es familiar, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? A ver, para esta preguntita. Hay que señalar la fecha, no, acá no te pide fecha, solamente te pregunta cuándo es exigible, nada. Acá en este caso, es un caso bien particular, si efectivamente es en el artículo 150, no me menciona que es garantizado, así que por ende sería sin garantía, ¿no? Sería lo que se puede deducir porque hay un canal de control rojo. Y en este caso sería en el inciso punto uno, tener en consideración en la segunda parte de la definición. Para el despacho diferido a partir del día calendario siguiente de la fecha de numeración de la declaración. Entonces, ¿no? Acá podemos colocarle según el inciso A punto uno del literal la. Mira, podría ser el literal A. Lo que pasa es que el literal A, si lo ponemos de forma general, englobaría también con garantía y los anticipados. Pero este caso ya no es así, porque este caso ya llegó la carta. Entonces, aquí sí sería según el inciso. Ay,
que se había cerrado una ventanita. Así sería esta respuesta. Según el inciso punto uno del literal A del artículo 150 del capítulo 3 de la sección sexta del decreto legislativo. Capítulo 3. Sí, del capítulo 3 del título uno de la sección sexta. Del capítulo 3 del título uno acá falta. De la sección sexta. Porque se han olvidado colocar el título uno. El título uno de la sección sexta. Y dice lo siguiente, bueno. Y bueno, acá ya sería transcribir. Ujú, lo que menciona dicho inciso. ¿Todo bien hasta ahí? Alexander, Andrea, Cristian, José, Lucía, Rodrigo, Shereny y Yesenia. Perfecto. Ahora. En el supuesto que con fecha 9 de agosto de 2018, estando la mercancía en el depósito temporal, el gobierno publicó un decreto supremo que establece el incremento del valor en cuál sería el tratamiento tributario aduanero aplicable a dicho monto. ¿Cuál es su respuesta aquí? ¿Cuál sería su respuesta? Efectivamente, ¿sí? La respuesta pertenece al artículo 143, me dicen algunos. 44.
Debe ser 44. ¿Ah? Aplicación especial. Toda norma legal que aumente los derechos arancelarios no será aplicable a las mercancías que se encuentren en los siguientes casos. Acá ha salido un decreto que incrementa el ad valorem. Acá se aplica acá en este caso no afectaría el tema del ad valorem porque primero la destinación aduanera se realizó el día 8 de agosto. Acá el incremento, ¿cuándo fue? El 9 de agosto. Primero, esta carga ha sido adquirida antes de su entrada en vigencia o no. ¿Cuándo compraron esta carga? Prácticamente en julio. ¿Se encuentran embarcadas con destino al país antes de entrar en vigencia o no? Se embarcó el 15. ¿Cuándo fue el cambio de la norma? El 9 de agosto. Que se encuentren en zona primaria y no hayan sido destinadas a algún régimen aduanero antes de su entrada en vigencia. Y no hayan sido, en este caso ya está, ¿no? Antes de su entrada en vigencia, en este caso ya está destinada. Entonces, por ninguno de los tres supuestos se incrementaría el actual. Entonces, la respuesta final estaría en el artículo 144 más que el 143. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál sería el tratamiento tributario anterior aplicado al momento de la nacionalización? No habría incremento de ad valorem según, ¿no? Entonces, ahí ya comenzamos con ello. Según el artículo 144. No, acá es de frente porque no cumple con ninguno de los condicionales. No cumple, perdón, con todos los condicionales. El A, el B y el C fue embarcado antes de entrar en vigencia, se compró antes de que entre en vigencia y esta carga ya fue nacionalizada antes que entre en vigencia esta norma. Entonces, por ende, ya este, no se incrementaría el valor. Bueno, en este caso fue destinado el 8, entró en vigencia, no, en este caso no. Sería por cualquiera de los dos, bueno, el A y el B, pero según el inciso A o B. Acá puedes colocarlo, no hay problema. Según el literal A, B del artículo 144. No sé, pero algunos le pusieron contexto. Del capítulo 2 de la sección sexta del decreto legislativo. Del capítulo 2 del título 1 de la sección sexta. Acá de vuelta. Del capítulo 2 del título 1 de la sección sexta. El decreto legislativo 1053-2008 EF, dice lo siguiente. Pues dice lo siguiente, solamente transcribir lo que dice estos dos literales, ¿no? Porque cumple con los dos condicionales. Cumple que se haya adquirido antes de su entrada en vigencia y que ha sido embarcado antes de su entrada en vigencia.
cumple con estos dos condicionales. Acá ya no es necesario el paréntesis con 3 puntos porque las respuestas son puntuales, no solamente A y B. Sí, claro, José, no hay problema. ¿Diga usted cuándo se considera las mercancías extranjeras nacionalizadas? Esta preguntita también es familiar. A ver, ¿qué artículo es esta respuesta? Qué rápido. 49. Creo que esta pregunta está muy fácil, ¿no? Según el artículo 49 del capítulo 1 del título 2 de la sección tercera, y acá volvemos a la premisa anterior, ¿no? Si acá tenemos todo este contexto, la respuesta solamente es el último párrafo, ¿no? Entonces, acá, ujú, se consideran nacionalizadas cuando se haya concedido el levante. En este caso, si gustas, puedes añadir, ¿no? Eh, la fecha exacta, 11 de agosto del 2018. Claro que acá no te piden fecha exacta, ¿no? Pero si gustas, añádelo, no hay problema. ¿Todo bien hasta ahí? Aquí está la pregunta uno. Me pidió José, ¿no? Ahí está José, la pregunta uno. ¿Qué tal hasta ahí, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Esto no acaba. Bueno, en teoría ya nos hemos pasado de la hora, disculpa. Pero en el sentido que esto no acaba es que no quiere decir que este va a ser el último caso que vamos a ver. Les voy a dejar más tarea todavía para que practiquen en casa. En esta diapositiva, donde está la diapositiva de preguntas, eh, abajo tenemos otros casos, ¿sí? Tenemos más casos. Caso 2, aquí tenemos otro caso más. Caso 3, caso 4. Bueno, entonces tienes caso 2, caso 3 y caso 4 para que practiquen en casa, por favor, porque ya no quiere decir que ya avanzamos 2 casos o 3 y esto acaba, ¿no? Tienen que seguir practicando en casa. Los demás casos mencionados, 2, 3 y 4, ¿sí? Ya conforme vayamos avanzando en las clases les voy a ir otorgando las respuestas, pero necesito que lo vayan trabajando ya. Pero sí, la otra clase entramos a nomenclatura sí o sí. No, acá está el caso. Caso 3, por ejemplo. Caso pasito, pasito, y sus preguntas. Aquí, en ese.
Ujú. Ya en la otra clase entramos a nomenclatura. Acá le acabo de subir algunos balotarios ya resueltos. Los invito a revisar estos balotarios resueltos, que son prácticamente los que se encuentran aquí. ¿Ya? Para que se ahorren el tiempo, revisen solamente estos balotarios. ¿Sí? Son 4 balotarios. Revísenlos en casa. Repito, validen la información, corroboren, capaz ya lo han resuelto, capaz no. Entonces, aquí tenemos también más material para poder repasar. ¿Sí? Y ya el día miércoles entramos a nomenclatura y vamos a entrar también a resolver estas prácticas o cuestionarios que tengo aquí para que ustedes puedan resolver. ¿Estamos? Bien, muchachos, no les quito más tiempo. Más bien disculpen si me he pasado unos minutos más, sino que el propósito es que salgamos con la idea clara. Y bueno, muchachos, nada, desearles que tengan una excelente noche, que tengan un excelente día martes, un buen día miércoles, a repasar bastante, estudiar. Y nada, muchachos, a seguir adelante. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye bye. Sí, de todas maneras. Nos vemos. Cuídense. Gracias.